Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que honestamente me ha dejado un poco impactado. Y sé que a muchos de ustedes también les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas, más icónicas del mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, exactamente. Y el tema del que vamos a hablar, bueno, es un poco delicado. Rumores de separación. Adiós definitivo. Así es, amigos. Los rumores sobre la posible ruptura entre Hande y Kerem llevan circulando ya un tiempo, y la verdad es que cada vez toman más fuerza. Y como siempre yo estoy aquí para contárselos todo, para analizar la situación, para ver qué hay de verdad, qué no, y para, sobre todo, compartir mi opinión y la de ustedes. Así que si son fans de Hande, si son fans de Kerem, si son fans de la pareja, o simplemente si les gusta el chismecito del bueno, quédense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores, chismes y posibles verdades, les quiero recordar que si son nuevos por aquí no olviden suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que a ustedes les encanta. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que lo mejor es empezar por el principio, ¿cómo se conocieron Hande y Kerem? Para los que no estén familiarizados, o para refrescar la memoria, esta pareja se conoció en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkal Kapm en turco. La serie, que fue un bombazo en todo el mundo, no solo catapultó a la fama internacional a Hande y Kerem, sino que también los unió sentimentalmente. La química entre ellos era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla. Love is in the Air fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural, un flechazo en la vida de millones de personas alrededor del mundo. La trama, sencilla pero efectiva, giraba en torno a Eda YLDZ, Hande Erçel, una joven soñadora que ve truncados sus estudios universitarios, y Serkan Bolat, Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto que por ciertas circunstancias, necesita fingir un compromiso con Eda. La serie, con sus giros inesperados, sus momentos románticos y sus dosis de humor, rápidamente conquistó al público, convirtiéndose en un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance comenzaron a circular. Las cámaras y los focos a menudo son testigos y, a veces, cómplices de historias que van más allá de la ficción. Fotografías, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Y finalmente lo confirmaron. Hande y Kerem se enamoraron y comenzaron una relación que al principio parecía un cuento de hadas. Se mostraban muy enamorados en redes sociales, compartían momentos juntos, viajes, celebraciones. Era una pareja que irradiaba felicidad, y sus fans, por supuesto, estaban encantados. El Hande Kerem, o Kerem Hande, los nombres con los que se conocía a la pareja, se convirtió en un hashtag popular en redes sociales, un símbolo de amor y complicidad para sus seguidores. Sus fans seguían cada paso que daban, analizaban cada foto, cada gesto, cada palabra en busca de señales de su amor. Y al principio las señales eran claras: viajes románticos a lugares paradisíacos, muestras de cariño públicas, dedicatorias especiales, todo indicaba que su amor era genuino y fuerte. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las agendas apretadas a veces pueden pasar factura. Con el tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Distanciamiento, menos fotos juntos, menos interacciones en redes sociales, pequeños detalles que encendieron las alarmas. Y ahora, llegamos al punto crucial, los rumores de separación definitiva. ¿Qué ha desatado estos rumores? Principalmente una serie de pistas que para muchos son bastante evidentes. Primero, la falta de fotos juntos. Durante mucho tiempo Hande y Kerem compartían muchas fotos, mostrando su vida en común. Recordemos sus viajes a Maldivas, a Italia, sus momentos en la playa, sus cenas románticas. Eran imágenes que alimentaban la ilusión de sus fans y que reforzaban la imagen de una pareja unida. Ahora, es raro verlos juntos en las redes sociales. Y cuando lo hacen son fotos más bien casuales, en reuniones con amigos, pero no como pareja romántica. Esta ausencia de imágenes juntos ha sido una de las principales fuentes de especulación.
Los fans, acostumbrados a verlos juntos en sus redes sociales, comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Por qué ya no compartían momentos juntos? ¿Estarían distanciados? ¿Habría problemas en la relación? La falta de actividad en las redes sociales, para una pareja que había sido tan activa, fue un cambio drástico y significativo. Segundo, las declaraciones. En algunas entrevistas, Hande y Kerem han evitado hablar directamente de su relación, o han respondido con frases ambiguas que no aclaran nada. Esta evasión ha alimentado aún más las especulaciones. Cuando se les preguntaba sobre su relación, solían responder con evasivas, frases cortas, o simplemente cambiando de tema. Esta falta de claridad, en un mundo donde los fans anhelan respuestas, ha sido un terreno fértil para los rumores. Los fans se sentían frustrados y la incertidumbre crecía. Tercero, los proyectos profesionales. Ambos están enfocados en sus carreras. Hande está rodando nuevas series y Kerem también tiene proyectos importantes. A veces la distancia física y la falta de tiempo pueden afectar una relación, ¿verdad? La agenda apretada de ambos actores, con rodajes en diferentes países y proyectos personales, ha sido otro factor que ha alimentado los rumores de separación. La distancia física y la falta de tiempo para compartir juntos son aspectos que pueden poner a prueba cualquier relación. En el caso de Hande, su carrera ha seguido en ascenso tras el éxito de Love is in the Air. Ha participado en nuevas series, se ha convertido en imagen de importantes marcas, y ha consolidado su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha participado en proyectos cinematográficos, ha explorado nuevas facetas de su carrera, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Cuarto, las fuentes de información. Hay medios turcos que aseguran tener información de primera mano sobre la separación, y que incluso dan detalles sobre los motivos. Estos medios, por lo general, son muy confiables, así que sus declaraciones tienen peso. En el mundo del entretenimiento turco, existen medios de comunicación especializados en la farándula que suelen tener acceso a información privilegiada. Estos medios a menudo son los primeros en informar sobre posibles rupturas sentimentales, separaciones, y otros eventos relevantes en la vida de las celebridades. Estos medios han publicado artículos y noticias que sugieren que la relación entre Hande y Kerem no estaría pasando por su mejor momento. Aunque no han confirmado la separación de forma oficial, sus reportes han contribuido a aumentar la especulación y la incertidumbre entre los fans. ¿Y cuáles serían los supuestos motivos de la separación? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Se habla de diferentes versiones. Algunos medios afirman que la incompatibilidad de caracteres es el principal problema. Que Hande y Kerem son muy diferentes y que con el tiempo esas diferencias han desgastado la relación. Otros medios apuntan a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación estable bajo el escrutinio público constante. También se menciona la posible infidelidad, aunque esto por ahora es solo un rumor sin confirmar. La incompatibilidad de caracteres es una de las razones más comunes que se mencionan en las rupturas sentimentales. Según esta versión, Hande y Kerem, a pesar de su aparente química y compatibilidad, podrían tener personalidades muy diferentes, con intereses y valores que con el tiempo habrían entrado en conflicto. La presión mediática, como mencionamos antes, también es un factor importante. La constante exposición pública, el escrutinio de los medios y de los fans, pueden generar estrés y tensión en cualquier relación. En cuanto a la posible infidelidad, este es un rumor que siempre surge en este tipo de situaciones. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna prueba que lo confirme. Es importante ser cautelosos con este tipo de información, ya que puede ser dañina y especulativa. En resumen, las señales apuntan a una posible separación. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Pues, lamentablemente, no mucho. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada oficialmente. Han optado por el silencio y eso, amigos, es lo que más alimenta los rumores. El silencio en este caso es interpretado por muchos como una confirmación tácita de la crisis. La falta de declaraciones, la evasión de preguntas han generado aún más incertidumbre y especulación. ¿Qué opino yo? Bueno, creo que es muy probable que estén pasando por un momento difícil. La falta de fotos, las declaraciones ambiguas, la información filtrada, todo apunta a una crisis. Pero, ¿una crisis pasajera
o una ruptura definitiva? Eso es lo que no sabemos. Es importante recordar que las relaciones son complejas. Y que a veces el amor se acaba. Y no por eso tiene que ser un fracaso. Andy y Kerem vivieron una historia de amor muy bonita, que nos hizo soñar a todos. Y si por cualquier razón deciden tomar caminos separados, debemos respetar su decisión. Las relaciones a veces llegan a su fin, y eso no siempre es sinónimo de fracaso. Andy y Kerem compartieron momentos inolvidables, nos regalaron momentos de alegría y emoción, y construyeron una historia de amor que, aunque ahora parezca estar en crisis, siempre será recordada por sus fans. Lo que sí creo es que debemos ser cautelosos con la información que consumimos. Los rumores son rumores y no siempre son ciertos. Hay que esperar a una confirmación oficial, o a que el tiempo nos dé la respuesta. La cautela y el sentido común son fundamentales en este tipo de situaciones. Es importante no dejarnos llevar por la especulación y esperar a una confirmación oficial para tomar una posición definitiva. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Personalmente creo que la situación es incierta. Podría ser que se reconcilien y que vuelvan a estar juntos. Podría ser que confirmen la separación y que cada uno siga su camino. O podría ser que simplemente decidan mantener su privacidad y no dar explicaciones. El futuro es incierto, y solo el tiempo nos dirá qué sucederá con Andy y Kerem. Lo único que podemos hacer es esperar y desearles lo mejor a ambos. Andy y Kerem son dos personas talentosas, exitosas y muy queridas. Y independientemente de lo que pase, estoy seguro de que seguirán brillando. Ambos tienen una gran carrera por delante y sus fans los seguirán apoyando en cada paso que den. Por último, quiero hablar un poco sobre las redes sociales. En este tipo de situaciones, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, son una fuente de información, aunque a veces no muy confiable. Por otro lado, son un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y, en ocasiones, el acoso. Es importante que como fans mantengamos la calma y evitemos los comentarios ofensivos o malintencionados. Respetemos su privacidad y dejemos que ellos decidan cómo quieren manejar la situación. En las redes sociales, la prudencia y el respeto son fundamentales. Evitemos los comentarios ofensivos, las especulaciones sin fundamento y el acoso. Respetemos la privacidad de Andy y Kerem, y dejemos que ellos decidan cómo quieren manejar su vida personal. Entonces, resumiendo, ¿Andy Ercel y Kerem Bürsin se separan? Los rumores apuntan a eso, pero no hay confirmación oficial. La falta de fotos, las declaraciones ambiguas y las fuentes de información sugieren una crisis, pero no podemos afirmar nada con certeza. Los rumores de separación son fuertes, pero la confirmación oficial aún no ha llegado. La situación es incierta, y solo el tiempo nos dará la respuesta definitiva. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya mantenido informados sobre esta noticia. Si tienen algo que decir, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Andy y Kerem se separan? ¿O creen que es solo una crisis pasajera? Me encantaría leer sus opiniones. Y como siempre, muchísimas gracias por ver mi vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, suscribirse es gratis. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!